Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este informativo de las 20:30, el último de esta semana. No sabemos si será por la primavera, que precisamente hoy comienza y que, dice el refrán, la sangre altera, o simplemente porque la crisis está haciendo mella en muchos sectores, pero lo cierto es que nos esperan unos días de huelga en muchísimos sectores. En el sector del transporte, en la sanidad, concretamente en urgencias, en la construcción, en educación. Todo ello va a ocupar parte de nuestro informativo de hoy, en un viernes con buena temperatura, con temperatura primaveral y con puente del 19 de marzo que hace que muchos establecimientos hoteleros asturianos, sobre todo en las zonas rurales, estén completos de turistas que vienen de otras regiones. Un turista burgalés precisamente ha perdido hoy la vida en el Sella, en el descenso que estaba realizando con las piraguas, al chocar varias de ellas y ahogarse en este río. Pedimos precaución a quienes visitan Asturias y disfrutan de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro informativo de hoy, como siempre, con los titulares de este viernes. La semana que viene se aproximan huelgas y movilizaciones en enseñanza, construcción, sanidad o transporte. Los ganaderos saldrán a la calle para exigir políticas de apoyo al sector. Los profesores repartieron hoy chorizos antes de la huelga del 1 de abril y la construcción amenaza con paralizar grandes obras como el nuevo hospital. La centenaria fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo, dejará de producir sus famosas vajillas y cerámicas el próximo 30 de abril de forma definitiva. Comisiones Obreras responsabiliza del cierre a su actual propietario, Álvaro Ruiz de Alda, al que acusan de deslocalizar la empresa en favor de la planta con la que cuenta en Marruecos. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón habla de un nuevo caso de presunta corrupción urbanística a cargo del exconcejal Jesús Morales, a cuya mujer se le recalificaron unos terrenos, dicen. Además reiteran la petición de que el actual concejal de urbanismo sea apartado de sus funciones por el último caso en Cabueñes, mientras el primer teniente de alcalde de Izquierda Unida asegura que no sabían nada de los tejemanejes del ex arquitecto municipal con estos terrenos. Un joven turista de Burgos fallece tras volcar en una piragua en el Sella, en las inmediaciones de la localidad de Toraño, en Parres. El joven fue atendido en el lugar del accidente por el grupo de rescate de bomberos, que finalmente no pudo hacer nada por salvar su vida. El Sporting afrontará este domingo un nuevo choque liguero ante el Numancia. Si consiguen los 3 puntos, los rojiblancos acariciarán ya la permanencia. Por otra parte, Manuel Preciado salió hoy al paso de los rumores que apuntan a que no seguirá en el club la próxima temporada. El técnico asegura que no ha pensado en ningún momento en marcharse y señaló que quien diga otra cosa miente. Ya se lo decíamos, se aproximan diversas huelgas, una semana, la que viene, la última prácticamente del mes de marzo, que va a ser calentita. Los 3 principales sindicatos agrarios asturianos son los primeros casi, porque van a llevar a cabo el próximo lunes una concentración ante la delegación del Gobierno de Oviedo para exigir allí políticas de apoyo al sector ganadero, ante la falta de iniciativas por parte de las administraciones. Asaja, COAG y UPA han acordado convocar una concentración el próximo lunes ante delegación de gobierno para defender un precio justo para la leche que garantice la supervivencia del sector productor y de paso pedir que se tomen medidas ante la bajada de los precios de la leche que perciben los productores. La supervivencia del sector, según indican, estaría vinculada a la articulación de un plan estratégico que debería contemplar el aplazamiento y la refinanciación de la deuda y una salida digna para quienes decidan abandonar el sector. El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, explicó que la situación está tocando fondo debido a la caída de los precios. No estamos dispuestos a seguir así bajo ningún concepto. El sector está en una situación de endeudamiento grande, y no porque sí, ni porque los ganaderos hayan comprado vehículos de lujo, sino simplemente porque se nos obligó casi a hacer grandes inversiones en infraestructuras, en instalaciones y sobre todo en la adquisición de la famosa cuota láctea. Y lo que estamos viendo es que vamos a tener que seguir amortizando la inversión en cuota, que era nuestro principal activo, y las cuotas desaparecen o ya están desaparecidas. Si sus reclamaciones no son oídas, los sindicatos se plantean consensuar a nivel nacional una marcha sobre Madrid para el mes de abril. Que si los animales ya prácticamente hay que regalarlos, a lo mejor es bueno llevarlos a Madrid, incluso soltarlos en la gran capital, porque, repito, es una tomadura de pelo uno dejar a la gente del campo que
los costos de producción se dispararon y lo que nosotros producimos, esos productos de gran calidad, pues están a precios irrisorios porque nos inundan con productos importados, sobre todo de leche. Los sindicatos manifestaron que las importaciones perjudican seriamente al sector porque se sigue vendiendo como española leche que es francesa o portuguesa y cuya calidad no se controla. Ya decíamos que hay muchas movilizaciones pendientes, así que esta no es la única. Hoy mismo los profesores de primaria y secundaria en Asturias han vuelto a salir a la calle para concentrarse ante la Consejería de Educación como acto previo a la huelga convocada en nuestra región para el 1 de abril. Mientras, el consejero responsable asegura que no cederá a sus peticiones por mucho que se movilicen o convoquen huelgas. Y eso a pesar de que esta mañana han llevado a cabo un singular acto reivindicativo. Los profesores convocados por los sindicatos han repartido a las puertas de la Consejería de Educación chorizos, unos embutidos que además en muchos casos llevaban el nombre del consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre. Precisamente el consejero de Educación y Ciencia dijo hoy que su departamento no va a ceder ante dos de las principales reivindicaciones realizadas por los convocantes de la huelga de los profesores, relativas a la retirada del plan de evaluación y a la convocatoria de la mesa sectorial. El dirigente regional dijo que en España existe el derecho a la huelga y por lo tanto respeta que se convoque. No obstante, en cuanto a sus consecuencias, explicó que no se podrán evaluar hasta el 1 de abril al mediodía, cuando se conozca el número de profesores que han decidido secundar la movilización. Uno de los puntos que reclamaban los sindicatos esta mañana con el reparto de chorizos es la retirada del plan de evaluación docente. Sin embargo, Riopedre dejó claro que el Principado no va a renunciar a ese proyecto experimental. Otra reivindicación, la relativa a la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, también fue rechazada por Riopedre, quien explicó que la legislación establece que es la Mesa General de Función Pública quien debe convocarla. La semana que viene está prevista también una huelga en el sector del transporte de mercancías por carreteras y en breve podría haber una huelga en la construcción. Una huelga que afectaría a importantes proyectos urbanísticos como por ejemplo el nuevo hospital o la ampliación del Musel. Corren malos tiempos para la construcción ya que ayer se rompieron las conversaciones entre los sindicatos y la patronal. Los empresarios no quieren aplicar este año la subida salarial que está firmada en el convenio y los sindicatos no están dispuestos a renunciar y anuncian una primavera de conflictos y movilizaciones. El convenio de los trabajadores de la construcción, vigente hasta 2011, establece un incremento salarial anual del IPC más el 1,5%, lo que supone este año un aumento total del 3,5%. Pero la patronal dice que con la crisis no es posible subir los salarios y tanto comisiones obreras como UGT contrarrestan afirmando que hay que cumplir con lo pactado y que además la congelación de los salarios no supondría un aumento del trabajo. La no aplicación del convenio estatal y el convenio en Asturias no da estabilidad tampoco a las empresas en Asturias. Con lo cual tampoco nos podemos plantear ni siquiera que pueda haber una posible estabilidad de las empresas. De hecho, no da estabilidad en las empresas en Asturias porque la situación real que atraviesa el sector y la costumbre que tiene el sector está llevando a que continúen haciendo algo que desde el punto de vista sindical estamos criticando. O sea, no da estabilidad a empresas asturianas porque continúan subcontratando las obras a empresas de fuera, con trabajadores de fuera. Los sindicatos quieren dejar claro que no están negociando ningún convenio, ya que el actual está en vigor hasta 2011. Además, no entienden por qué, si en otras provincias se está aplicando la subida salarial, los empresarios del Principado se resistan a cumplir con lo pactado. Se está firmando en todas las provincias de España. Al principio los empresarios de Asturias decían que iba a haber una revolución en el sector de la construcción en España porque no aceptaban los empresarios de la construcción en provincias, no aceptaban lo que había acordado la Confederación Nacional de la Construcción y no aceptaban lo que había decidido también SEOPAN, que es la patronal de grandes constructoras de España. Bueno, pues no es cierto eso. Está firmándose los convenios de la misma forma que a nivel nacional en toda España. Este invierno que se ha ido deja además otros datos preocupantes para la construcción. Entre enero de 2008 y febrero de 2009 se han registrado en las oficinas de empleo asturianas casi 6.000 nuevos parados, pasando de los 5.388 de hace 13 meses a 11.257 desempleados el pasado mes.
y la cifra sigue en aumento. También los médicos de urgencias mantienen la huelga convocada desde el lunes en la sanidad pública asturiana. Por esta razón tenía lugar hoy una reunión entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, una reunión extraordinaria del Consejo de Salud para abordar la convocatoria de huelga de los médicos de urgencia. La reunión había sido solicitada por la Unión de Consumidores junto a otros agentes sociales de la comunidad ante el anuncio del Sindicato Médico Profesional de Asturias, el SINPA, de esa convocatoria de huelga de urgencias entre el 23 y el 27 de marzo. UCE ya se ha manifestado en contra de esta huelga y así lo ha reiterado hoy en esta reunión extraordinaria. El consejero de Sanidad ha asegurado al presidente de la Unión de Consumidores que las urgencias sanitarias no admiten demoras, por lo que se han decretado unos servicios mínimos del 100%. Más cosas. La centenaria fábrica de loza San Claudio de Oviedo dice adiós a Asturias. Dejará de producir sus famosas vajillas y cerámicas el próximo 30 de abril. Es la fecha definitiva después de una serie de dificultades y de avatares para los trabajadores de esta empresa. Comisiones Obreras responsabiliza de este cierre a su actual propietario, Álvaro Ruiz de Alda, al que acusan de deslocalizar la empresa en favor de la planta con la que cuenta en Marruecos, donde la producción, la mano de obra, evidentemente es más barata. Si no aparece en los próximos días una solución, la fábrica de loza San Claudio de Oviedo cerrará sus puertas el 30 de abril. Con ello, los 44 trabajadores con que aún cuenta la factoría se quedarán en la calle. Comisiones Obreras denuncia que el propietario de la empresa, Álvaro Ruiz de Alda, no está haciendo nada por evitar el cierre, a pesar de que en el mercado hay demanda de los productos de la fábrica ovetense. El almacén está casi vacío. ¿Dónde está la obra terminada que tendría que venir de Marruecos? Y durante este año y medio hubo problemas para servir a clientes por falta de obra. Ante esta situación que los representantes sindicales ya dan por prácticamente inevitable, Comisiones quiere reunirse con el Principado para que les ayude a cerrar un acuerdo con la empresa que incluya la posibilidad para los empleados más antiguos de acogerse a un plan de prejubilaciones. Además, el sindicato va a denunciar ante la justicia al propietario de San Claudio por su negligencia. Pedimos al juez que actúe contra Ruiz de Alda, ya que entendemos que con su actuación propició la insolvencia de la compañía, sin posibilitar ningún tipo de viabilidad. En Comisiones Obreras piensan que Álvaro Ruiz de Alda va a seguir fabricando cerámica en la planta que tiene en Marruecos para comercializar los productos con el nombre de Fábrica de Loza San Claudio. El número de parados extranjeros, mientras tanto, supone ya el 6% prácticamente del conjunto de desempleados en Asturias. De esos 70.000 desempleados que hay en Asturias, casi el 6% son extranjeros, dicho de otra forma. En el 2008, la población extranjera en el Principado ascendió a 40.804 personas, de las cuales 15.630 cotizaban a fecha del 31 de diciembre del 2008 en la Seguridad Social, lo que supone un 3,94% de los afiliados en el Principado, según datos aportados hoy por UGT. UGT Asturias señaló que desde el mes de agosto de 2008, cuando había 17.300 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, se ha experimentado un retroceso constante con una pérdida media mensual de algo más de 400 cotizantes. La secretaria de Igualdad de UGT en el Principado, Ana Muñiz, apuntó que la región presenta un crecimiento constante de población inmigrante, a pesar de ser una de las comunidades autónomas con menor presencia de personas extranjeras. Cuando se habla de inmigración, Asturias es la comunidad autónoma con menos inmigración. Son números pequeñísimos comparativamente con el resto, y sobre el total de la población asturiana significan el 3,8%. Y sin embargo, si vamos a datos de empleo, tienen mayor número de personas empleadas que población en porcentaje, ahí llegan al 4%, o sea que realmente son personas muy jóvenes en edad laboral y a lo que vienen es a trabajar. En cuanto al ámbito laboral, el sector servicios es el que concentra el mayor número de extranjeros en paro, si bien ha sido la construcción donde proporcionalmente se ha producido un mayor crecimiento del desempleo a lo largo del año. En este sentido, la responsable de Igualdad de UGT destacó que el paro femenino cayó por primera vez por debajo del masculino, rompiendo así la tendencia que se venía observando hasta ahora. En la construcción subió el paro más de un 150%, con lo que veremos a lo largo de este año
cómo va a afectar al resto de servicios en donde trabajan los extranjeros. Esto pasaba también cuando veíamos la situación de las mujeres, que de momento se notaba más en los hombres los parados, pero empezaba a crecer en los primeros meses del año. Bueno, pues nos va a pasar lo mismo con la población extranjera. Ahora mismo los parados superan los hombres a las mujeres por primera vez y además en números que no se habían dado nunca. Desde UGT, como consecuencia de esta pérdida de empleo, señalaron que se hace imprescindible prestar especial atención a las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores inmigrantes. Y es que el número de inmigrantes no comunitarios en Asturias se ha multiplicado por 4 tan solo en los últimos 5 años. En el Principado viven 21.608 inmigrantes no comunitarios a fecha del 2009, de los cuales casi 10.000 están dados de alta en la Seguridad Social y el resto son demandantes de empleo. En el año 2003 el número de extranjeros no comunitarios ascendía a una cuarta parte y no llegaban ni a 5.000. Por países, la población mayoritaria inmigrante no comunitaria en Asturias es de nacionalidad ecuatoriana, seguida de la colombiana, República Dominicana, Argentina, marroquí y la brasileña. Por zonas, la presencia de inmigrantes no comunitarios se multiplicó en los últimos 5 años por 4 en Oviedo, Siero y Avilés, por 3 en Gijón, por 5 en Mieres y probablemente por el tirón de la construcción hasta por 6 en Llanes. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón habla de un nuevo pelotazo, de un nuevo caso o presunto caso de pelotazo urbanístico, de corrupción urbanística, a cargo en este caso del ex concejal Jesús Morales, a cuya mujer le recalificaron unos terrenos. Pero además el Partido Popular en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón ha denunciado que este mismo exconcejal, Jesús Morales, concejal de urbanismo entre el año 1987 y el 2007, dio su visto bueno a la compra que el exarquitecto municipal de Gijón, Ovidio Blanco, hizo de una parcela en Cabueñes en el año 92. El concejal del PP, Luis Grego, explicó que el visto bueno de Morales era imprescindible para inscribir la finca en el registro de la propiedad. A pesar de ello, el primer teniente de alcalde y concejal además de Izquierda Unida en el Ayuntamiento gijonés ha asegurado hoy que no tenían conocimiento de esos tejemanejes que llevaba a cabo el exarquitecto jefe en el Ayuntamiento de Gijón. Para que pudiera el registrador llevarla a esta inscripción, que es segregación y posterior venta, él tenía que tener constancia de que esa segregación desde el punto de vista urbanístico se había hecho. Urbanismo conocía y expidió un documento oficial firmado por Jesús Morales Miravalles para que el señor Ovidio Blanco, en régimen de gananciales con su esposa, obtuviera la segregación de esta finca y la adquiriera en el año 92. Y mientras tanto hablamos de otros asuntos no menos polémicos. El actual alcalde de Siero, Juan José Corrales, y su antecesor en el cargo, el popular José Aurelio Álvarez, han resultado absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, absueltos de tener que devolver, en el primero de los casos, 692.000 euros y 54.000 euros en el segundo a las arcas municipales por autorizar en un pleno una subida de sueldo para los funcionarios municipales por encima de lo permitido por el Tribunal de Cuentas. Como se recordará, en este polémico asunto, este tribunal reclamaba a los dos exalcaldes, un exalcalde y otro alcalde actual, la devolución de lo pagado de más a los trabajadores municipales, que a regañadientes están devolviendo ya este dinero mes a mes. El actual alcalde cree que ha sido esa devolución la que ha pesado en su absolución. En lo concerniente al posible daño causado a los fondos públicos por el abono de retribuciones a todo el personal municipal durante los meses de julio a diciembre de 1999, sería causado por la actuación del Pleno del Ayuntamiento de Siero y no por el alcalde, que se limitó a cumplir y ejecutar los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal. Por último, la sentencia valora el hecho de que por parte del Ayuntamiento de Siero se haya tomado la decisión de ejecutar las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias mediante el oportuno reintegro por parte del personal municipal de los pagos indebidos de que fueron objeto, declarando que el probable perjuicio de los fondos públicos no se produciría ante el reintegro acordado.
El buen tiempo y el puente del 19 de marzo en muchas comunidades españolas, entre ellas Madrid o Galicia, hace que sean muchos los turistas que se acercan estos días a hacer turismo rural en Asturias. Hay que tener, no obstante, mucha precaución a la hora de practicar algunos deportes. Un turista de entre 27 y 28 años de edad, vecino de Burgos y cuya identidad se corresponde con las iniciales AP, ha perdido la vida esta tarde tras volcar con una piragua en el Sella, en las inmediaciones de la localidad de Toraño, en el municipio de Parres. El joven fue atendido en el lugar del accidente por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias. A pesar de los esfuerzos realizados, aplicándole maniobras de reanimación durante casi una hora, finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida. El río Sella se encontraba a esa hora repleto de gente que estaba practicando piragüismo. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso sobre las 2 de la tarde y en la llamada que realizaba una vecina de la zona se indicaba que unos compañeros del piragüista le habían pedido ayuda porque un amigo suyo estaba inconsciente. El jefe de la zona oriental de bomberos y la Guardia Civil fueron los primeros en localizar el accidentado, que estaba ya en parada cardiorrespiratoria. Según explicaron sus amigos, el accidente se produjo al chocar la piragua en la que iba el fallecido con otro compañero contra un tronco que había en el río. En esa zona había mucha corriente de agua, lo que hizo que otras 2 canoas en las que iban 4 personas acabaran también chocando contra el tronco. Tras unos minutos de confusión, 4 de ellos consiguieron salir del río y fue cuando se dieron cuenta de que uno de ellos se había ahogado. Y mientras los familiares de la joven peluquera asesinada en Langreo podrán respirar tranquilos, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Langreo por el que se decretaba la libertad provisional con fianza de 4.200 euros del único detenido por la muerte de Patricia Fernández, la joven cuyo cadáver fue hallado calcinado en un vertedero de Ciaño en Langreo. El tribunal considera que existe riesgo de fuga del imputado y por eso no le permiten salir de prisión y consideran que existen graves indicios de criminalidad por haber causado un hecho de tanta trascendencia como la muerte de una persona. El auto de libertad provisional con fianza fue recurrido por la familia de la joven langreana, que incluso llegaron a congregar a centenares de personas en varias manifestaciones en contra de la puesta en libertad del imputado. El joven no llegó a salir, no obstante, de la cárcel pese al auto de libertad provisional, al tener pendiente el cumplimiento también de otra condena. Más cosas, les hablamos también de varios colectivos sociales y organizaciones políticas que han convocado para mañana, día 21, coincidiendo con el Día contra el Racismo y la Xenofobia, una manifestación para denunciar la situación que atraviesan muchos inmigrantes en Asturias. Según un portavoz de esta llamada Ruta contra el Racismo, se están produciendo redadas, detenciones masivas a inmigrantes indocumentados y trato vejatorio por parte de algunos policías a estos inmigrantes sin papeles. Y pensamos que la sociedad asturiana no puede permitir que la policía persiga por las calles a las personas inmigrantes, que los calabozos estén llenos de personas que además cuentan relatos de humillación dentro de las comisarías, que personas sean llevadas a los centros de internamiento de extranjeros y expulsadas del Estado español, cuando muchas veces ha sido el propio Estado español el que les ha traído en aeropuertos, en aviones desde Canarias, y que les ha condenado a la clandestinidad y al trabajo en la economía sumergida. De hecho, ha habido en Oviedo mismo operaciones realmente impresentables, como fue la de entrar con varias dotaciones de la policía, con perros en las casas de los inmigrantes y sacarlos de la cama por la mañana y llevárselos detenidos y pasar varias noches en comisaría. O como ha sido en la comisaría de la Policía Nacional, testimonios de cómo tiraban galletas mojadas en agua al suelo de la comisaría para que comiesen los negros en las celdas. Estos son testimonios de personas que conocemos y las que tenemos total confianza de su testimonio. Estamos ya con nuestra entrevista de hoy. El secretario general del Sindicato Uso en Asturias, Francisco Bragaño, ha remitido una carta al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en la que solicita una acción coordinada para afrontar la crisis y detener ese drama social de casi 4 millones de parados en toda España que están demandando un empleo y más de 70.000 en Asturias. Bragaño considera necesario buscar soluciones para cubrir las necesidades de aquellos que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio. Ya hay unos cuantos. Desde el sindicato
sindicato Uso se considera que es necesaria una acción coordinada del conjunto de las administraciones para responder a las necesidades que tiene planteadas el conjunto de la sociedad. Vamos a hablar precisamente de este asunto porque con nosotros está hoy el secretario general del sindicato Uso en Asturias, Francisco Bragaño. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que probablemente es cierto, no existe una acción, digamos, coordinada para combatir la crisis. Hasta ahora, por lo menos, es lo que critican también, no solamente vuestro sindicato, otras muchas instituciones, ¿no? Sí, no cabe duda de que esta es una crisis que nos afecta a todos, o sea, y es una crisis que se debe de afrontar de manera global, de manera directa, con una acción coordinada, como decimos en la propia carta que mandamos al presidente del Principado. Es una carta que nosotros hemos dirigido desde la Uso a todos las comunidades autónomas, a todos los presidentes de las comunidades autónomas, porque entendemos que este es un problema global de España que afecta a todos, indistintamente de que después haya soluciones parciales en las propias comunidades, pero hay una serie de medidas y una serie de soluciones o de iniciativas globales que tienen que ser tomadas en el conjunto de todas las administraciones, porque lo que no se puede hacer es crear desigualdades entre las propias administraciones. Nosotros lo que entendemos es que debe haber esa coordinación estatal, esa coordinación central, y que a partir de ahí las medidas de coordinación, las medidas de soluciones, las medidas de confrontación a esta crisis tienen que ser tomadas de una manera generalizada. No se puede tomar parcelando en esta comunidad, en esta otra. No se puede permitir desigualdades como existen, pues que las comunidades de Castilla y León tengan, los ciudadanos de Castilla y León tengan 1.200 euros menos de impuestos al año, es decir, que los de Asturias. Tiene que haber una coordinación. Aquí somos todos ciudadanos de primera, somos todos en un Estado español, y que por lo tanto estas medidas tienen que afectar y las soluciones tienen que ser buscadas de manera conjunta, de manera global por todas las administraciones. Aquí podemos parcelar, podemos parchear, podemos afrontar problemas puntuales que tenemos y que los hay, pero el poder de iniciativa que tiene la comunidad autónoma es relativamente pequeño teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos, ¿no? Las medidas propuestas por Areces en la Junta, ¿qué le parecen al sindicato Uso? Hace unos días, ahora unas semanas tan solo, Areces comparecía en la Junta y explicaba algunas medidas contra la crisis. Sí, no cabe duda de que todas las medidas, pero partimos de la base de que son medidas muy puntuales, de muy corto alcance, medidas que tienen un calado social importante, que nosotros respaldamos, y que dentro de esa posibilidad el Gobierno del Principado tiene que afrontar, poner en circulación todos los posibles que tiene. Es decir, el Gobierno del Principado tiene que afrontar todos los dineros de los fondos europeos, tiene que afrontar y poner en circulación todos los dineros de los fondos mineros, saber dónde están, que ya se habla de 900 millones de euros que están pendientes de aplicación. Es decir, el Gobierno del Principado tiene que endeudarse de una manera prudencial también para poner en circulación medidas que generen empleo directamente, y por lo tanto tiene que haber un enfrentamiento en ese sentido. Yo creo que algunas medidas se están tomando. Tiene que el acuerdo de concertación regional tiene que extenderse en toda su totalidad. Yo creo que ahí están otras organizaciones sindicales que nosotros no tenemos nada que decir en contra de esas medidas que se están proponiendo, ¿no? Lo que sí decimos es que hay medidas que se están tomando con mucha lentitud y que, bueno, no cabe duda de que son medidas que tienen un marcado carácter social y que nosotros respaldamos. Estamos viendo precisamente imágenes de una oficina de empleo y de parados, y veíamos que en muchos casos hasta se han agotado los números para coger vez, para rellenar los papeles y toda la tramitación necesaria para cobrar el desempleo. Y lo que se agota también es la prestación para algunos parados, que ya, pues eso, agotan todo el tiempo que tenían de paro, ¿no? Por eso estas medidas que nosotros decimos que se deben de afrontar tienen un carácter unitario. Pues la primera era fijar la renta mínima de inserción en el salario mínimo del profesional, priorizando sobre todo los hogares que no tengan o que tengan a todos sus miembros en el paro, permitir esta renta de inserción social para quienes agotaron las prestaciones o subsidios, ayudas previas a la jubilación a mayores de 55 años, el gran drama de esta sociedad también, trabajadores de 55 años que no van a tener, que se queden en el paro, no van a tener seguramente una posibilidad de reintegrarse a un puesto de trabajo. Exigimos también que las administraciones públicas sean ejemplares abonando los pagos de acuerdo con el plan marcado por la Unión Europea, es decir, son pagos que deben a empresas que trabajan para la administración y que en muchos casos tardan meses en cobrarlo, lo que origina también posibilidades de reducción de puestos de trabajo e incluso de cierres de empresas.
pedimos también ayudas directas a las empresas con la participación de los trabajadores para que los seres tengan una posibilidad y se eviten los despidos. Ayudas directas, pues por ejemplo, al consumo, a los consumidores, donde entra directamente al bolsillo de los trabajadores, es decir, ayudas a la compra del automóvil, a la compra de la gama blanca, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso son ayudas directas que van al bolsillo de los trabajadores, que por lo tanto eso motivarían el consumo, que es uno de los grandes problemas en estos momentos. Hay muchas medidas que se deben de estar aplicando en mayor cuantía todavía, con un gran problema que ahora ya se solventó, que es la formación ocupacional y formación profesional, que ha estado estancada, que es un momento en el que las administraciones deben apostar porque se formen los trabajadores para que en el momento de que esto se relance haya trabajadores mucho más formados con las necesidades que necesiten las empresas en el futuro. Es decir, son medidas que se tienen que aplicar, pero son medidas que se tienen que aplicar en su globalidad. Algunas pueden aplicarse dentro de la Administración del Principado, pero si no hay una acción conjunta, si no hay un frente común en todo esto, vamos a salir más tarde que primero de esta situación. No podemos compararnos, porque yo ayer me maravillaba con Zapatero diciendo hay que afrontar un plan para la situación de paro. Oiga, y está diciéndolo a los ministros de la Unión Europea que el único país que tiene el 16% del paro es España, oiga. Pero usted que va a dar ejemplos a Alemania o Francia, que tiene la mitad del paro que nosotros. Es decir, aplíquelo usted primero aquí, haga esa concertación, haga ese frente común, aúne todos los esfuerzos políticos, sociales, sindicales, para afrontar, para un frente común para salir de esto. Esto no se está haciendo, por lo tanto se está parcelando, y esto vamos a tardar mucho más que otros países en salir de esta situación. La crisis está afectando, como bien acabas de describir, a muchos parados, también a quienes tienen trabajo. Vienen varias huelgas, parece ser una primavera calentita, ¿no? Sí, y es lógico, es lógico. En otro país hubiera pasado algo, aquí en España de momento no ha pasado casi nada. Vienen varias huelgas, son huelgas sectoriales, tienen un trasfondo común casi todas, algunas tienen trasfondo diferente, sí. Pero bueno, todo nos afecta por esta crisis en estos momentos que hay, ¿no? Pero bueno, son huelgas sectoriales, son huelgas puntuales en estos momentos. Esta dinámica se va a aumentar. Hay empresas que están entrando en una dinámica pues de acoso a los trabajadores de una manera permanente, como únicos paganinis de lo que es esta crisis, y por lo tanto el polvorín de que haya más movilizaciones en sectores importantes de esta comunidad, ahí está. Yo creo que tú también ibas por qué puede pasar, ¿no? Nosotros somos partidarios, desde la Unión Sindical Obrera, de hacer una movilización, pero una movilización general. Es decir, no vale el parcelar, no vale el decir ahora estamos aquí, y eso lo seguiremos haciendo. Momentos puntuales, por un convenio, por un sector, por una empresa, habrá movilizaciones y llegarán hasta donde tengan que llegar. Pero esto necesita una movilización general, necesita una movilización en toda España. Esto hay que afrontarlo de una vez. No entiendo cómo en Francia se llevan ya 2 huelgas generales y en España todavía, y no estoy pidiendo una huelga general. Pero se ha adelantado casi a mi pregunta, porque sí, esa era la última pregunta que quería hacerle. Si se necesita una huelga general en España, como la que estamos viendo en Francia, o... Yo no sé lo que va a pasar. Yo digo, de aquí a 2 meses, 80.000 parados en Asturias, 4 millones de parados en España, y la dinámica subiendo. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde se puede aguantar? ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad? Esto hay que pararlo de alguna manera. ¿Que con una huelga general se puede parar? Bueno, se puede a lo mejor reactivar y hacer cambiar las dinámicas que tienen los gobiernos en estos momentos. Nosotros entendemos y pedimos un gran pacto nacional que no se está dando. Aquí cada uno va a su aire, cada uno sacando sus medidas con cuentagotas, discrepando de lo que hacen en otros países y todo lo demás. Por lo tanto, la perspectiva de una movilización general en toda España no está lejos, y como esto siga así, no es deseable, ni es lo que nosotros proponemos, pero como esta dinámica siga así, que nosotros como organización sindical es inevitable de que llegues a esa movilización. ¿Y qué va a pasar con una movilización de esas? Bueno, ya veremos. Yo creo que si la sociedad se moviliza con un objetivo concreto, con una exigencia concreta, con una responsabilidad concreta del Estado, en la exigencia de que tiene que cambiar la manera de enfrentar la crisis, yo creo que tendrá una buena respuesta, ¿no? Francisco Baragaño, secretario general del Sindicato Uso en Asturias, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de este asunto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Global Humanitaria presenta estos días en el Centro Comercial Los Prados, en Oviedo, la exposición fotográfica Próxima Estación Calcuta, que muestra la vida de los niños que viven y trabajan en la calle en esta ciudad india a través de fotografías de Juan Díaz, un conjunto de 35 instantáneas que integran la exposición y son el fruto de un trabajo de 3 meses en las grandes estaciones de la ciudad donde viven miles de niños y sus familias. En las estaciones trabajan y viven muchos de los cerca de 150.000 niños que, según las estimaciones, tienen la calle como lugar de residencia en la India, algunos con sus familias y otros solos, sin vínculos familiares. Entre las vías deben dormir, lavarse y conseguir dinero y comida. La exposición incluye también información sobre el programa de hogares de acogida para niños de la calle que Global Humanitaria y una ONG india mantienen en el área de Calcuta, un total de 4 hogares y un centro escolar que en la actualidad acogen a más de 200 niños y adolescentes. Abrimos la información deportiva, les hablamos de fútbol y del Sporting, que ultima su preparación para un nuevo choque liguero, pero no es un choque liguero cualquiera. Los rojiblancos viajan mañana a tierras sorianas para enfrentarse el domingo al Numancia. Si logran conseguir los 3 puntos, la permanencia estaría prácticamente garantizada. El Sporting afrontará el choque del domingo ante el Numancia con la confianza que le dan las 2 últimas victorias y el saber que últimamente el equipo soriano se le da bien. El año pasado le vencieron en sus 2 compromisos ligueros y esta temporada volvieron a derrotarles en Copa del Rey. De todas maneras, Manuel Preciado no quiere ningún tipo de confianzas, ya que para los numantinos el partido es una auténtica final, dada su mala situación clasificatoria. Vamos a tener muchas dificultades, muchas, porque por la situación de Numancia, porque no voy a decir que se juegan a vida o muerte su último partido, porque no sería real, pero sí que se juegan muchas de sus bazas de seguir enganchados a la primera. Ellos, su salvación pasa por lo que hagan en los pajaritos y seguro que salen, pues hombre, a muerte, ¿no?, para intentar ganar el partido. Pero para nosotros también somos conscientes de que para nosotros es vital. En caso de ganarle, les dejaríamos muy abajo, muy heridos, sería un enemigo menos. El Numancia tendrá que realizar cambios en su alineación inicial debido a las bajas, pero Pacheta también introducirá más novedades, sobre todo en defensa, tras el 5-0 encajado la última jornada ante el Racing. Para Preciado esa goleada no indica nada, porque los sorianos en su campo se crecen. Pese a ello, tiene claras cuáles son las armas para ganar en los pajaritos. Cambiarán jugadores, porque el otro día no han dado su mejor imagen en Santander. Cambiarán jugadores, pero es que es un equipo chungo. Complicado para jugarlo. Yo creo que si jugamos con velocidad, con garra, con hambre de llegar arriba, les podemos hacer daño, pero es lo que espero, luego veremos a ver lo que sale, ¿no? El Sporting presentará pocos cambios en su once, quizás el único será el obligado por la ausencia de Luis Morán, a quien podría sustituir Maldonado. Y no abandonamos el equipo rojo y blanco porque en la sala de prensa de Mareo, Preciado contestaba hoy a ese rumor que ha surgido en las últimas horas sobre su posible marcha del club a finales de esta temporada. El técnico cántabro se mostró muy molesto, pero no enfadado con las informaciones aparecidas. El de Astillero repitió por activa y por pasiva que no ha pensado en ningún momento en marcharse y señaló que quien diga lo contrario miente. Desde luego, de escribir cosas o decir cosas como que yo ya he tomado una decisión hace meses y cosas que he leído, me parece auténticamente surrealista. Porque si yo no lo sé, malamente lo puede saber alguien más, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Y dicho eso, no me gustaría perder mucho el tiempo o hablar mucho de este tema en rueda de prensa, porque creo que hay un partido importantísimo. Repito y me reitero, no hay absolutamente nada de nada. Absolutamente nada de nada de lo que se ha publicado. Se ha publicado en 2 días que he cambiado de representante. Se ha publicado que estaba en Athletic Bilbao, en Athletic Madrid, no sé, cosas, o que había interés, cosas que vamos, que en absoluto son ciertas. Yo tengo un año de contrato en el Sporting, he repetido hasta la saciedad que soy muy feliz aquí y que ojalá esté el mayor tiempo posible. Dicho eso, yo no sé lo que va a pasar el año que viene, ni sé siquiera que el Sporting me va a echar o me echa dentro de 2 meses porque quiere otro entrenador. Yo qué sé, no se puede saber el futuro, pero desde luego creo que no es el momento idóneo para pensar en ninguna cosa de estas, ni por mi parte ni por parte de nadie más, ¿no? Terminamos la información deportiva, todavía en capítulo futbolístico, para centrarnos ahora en la segunda división B, donde el Marino del Banco y el Sporting B afrontan mañana mismo una nueva jornada de liga. Los azulones reciben en Miramar al Deportivo B, mientras el filial rojiblanco se medirá al Racing de Santander B. Ambos necesitan lograr la victoria para seguir manteniendo su lucha por la permanencia.
El Marino de Luanco se mueve este año en la clasificación en posiciones similares a las de las 5 temporadas que llevan la categoría, pese a llevar 3 derrotas seguidas. En la jornada 29, que son las que se llevan jugadas, nunca estuvo el equipo de Quirós tan lejos de la promoción, 3 puntos, aunque está más cerca de la salvación que otros años. La derrota contra el Celta B en el último partido en Miramar trastocó los planes del equipo, que contaba con esos puntos para dejar el descenso directo. El Marino es actualmente 19º y penúltimo con 28 puntos, a 3 de la promoción y de la salvación, y espera sumar una victoria fundamental mañana ante el filial del Deportivo B, que le precede en la clasificación. Por su parte, el Sporting B recibe al filial del Racing del Santander, que para Belardo es uno de los equipos de la categoría que mejor fútbol practica. El Racing, yo para mí, tiene el equipo que mejor juega al fútbol de todos los filiales, y lo digo de verdad, a pesar de que vaya donde vaya. De medio campo para arriba tiene jugadores con una calidad individual muy buena. Lo que pasa es que yo creo que ellos juegan ahí en un campo que les perjudica bastante, que es el de Guarnizo, que no suele estar muy bien y que para su juego no les viene nada bien. Pero lo que es jugar al fútbol es un filial que juega muy muy bien al fútbol. Pero para nosotros es un partido, no cabe duda, muy importante. Muy importante y que para el objetivo de mantener la categoría es vital pues sumar y si es ganar, pues mucho mejor. Y parece que el buen tiempo nos va a seguir acompañando el fin de semana. Para el sábado, ya ven el mapa, nos espera cielo poco nuboso o prácticamente despejado, con vientos del este y nordeste, en cualquier caso flojos. Y las temperaturas van a seguir siendo altas, aunque algo menos que en los últimos días. Las máximas en torno a 15 o 16 grados, salvo en Cangas del Narcea, donde llegarán a 20 las mínimas, en torno a los 7 u 8 grados. Nada más, durante el fin de semana siguen ustedes bien informados si así lo desean en nuestra página digital. Nosotros nos despedimos aquí recordándoles que volvemos ya el lunes en torno a las 20:30 horas. Hasta el lunes.